Buenísimo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en una jornada nueva acá en EDIPRO para entregarle mucho más contenido de valor hacia ustedes. En este momento nos acompaña Juan Pablo Vargas de Armis, abogado y director ejecutivo, que es especialista en copropiedad. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es de la ley de copropiedad, la nueva ley, y cómo esto está relacionado con el software, que ahí es donde obviamente entramos nosotros como EDIPRO. Entonces acá les presento a Juan Pablo, para que los salude. Gracias, Pedro. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Vitro. Como dice Pedro, el objetivo es revisar un poco de la normativa actual de la ley de copropiedad y de la eventual ley de copropiedad que se está en este minuto modificando, que pasó a la Cámara de Diputados. Vamos a revisar el proceso en el que se encuentra y cómo se relaciona todo esto con la tecnología, con el software en definitiva. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente punto. La normativa vigente que hay actualmente. Bueno, para partir es importante que entendamos cuál es el contexto en el que se genera la ley de copropiedad, la actual ley 19.537. Estamos hablando de una publicación en el diario oficial del año 97. Ya es un contexto muy distinto al actual. Bueno, Windows 98 es del año siguiente, pero para que entendamos más o menos la dinámica, estamos hablando de una época en la que no existía Internet de forma masiva, nos conectábamos por teléfono, eh, las páginas web eran mucho más simples, en el fondo no habían sistemas avanzados que pudieran dar como algún apoyo o respaldo a las comunidades en todo su funcionamiento. Entonces, en ese contexto surge la ley de copropiedad, basándose principalmente en los documentos físicos, ya en gestiones presenciales, y es algo que eventualmente podría cambiar con el nacimiento o con la expansión del Internet y también con la nueva ley. ¿Ya? Entonces, la idea ahora es analizar cómo el software o cómo la tecnología fue cubriendo ciertas necesidades de las comunidades y después cómo la nueva ley de copropiedad va a mejorar en el fondo de ese proceso. Al final es por esto que tú dices, Juan Pablo, que al final cuando estamos en comunidades, en la asamblea, como que hay mucho papel y como que todo es muy burocrático y lento, porque como dices tú, el contexto era cuando estaba el Windows 98 realmente. Entonces le falta agilidad y eso es lo que esperamos, ojalá, que termine siendo con esta nueva ley. Pero en el fondo hay generaciones que aún son muy dadas al papel, ya a la documentación, y es algo que en la medida que pasa el tiempo, lo más probable es que vaya siendo cubierto por sistemas, ya por sistemas informáticos. Eh, bueno, el siguiente punto, ya partimos directamente a analizar la ley antigua de propiedad, la ley vigente, eh, y cómo la tecnología puede dar un apoyo a esta norma. Uno de los puntos importantes tiene que ver con lo que establece el artículo 18 de la ley de copropiedad, cuando establece la necesidad de registrar el domicilio de los residentes en la oficina de la administración. Ya si tú te das cuenta, lo indica de una forma muy presencial. Estamos hablando de la oficina de la administración como lugar físico, no como un registro que implica algún tipo como de tratamiento de datos. Registra tu domicilio en la administración y la obligación del registro surge para la administración. ¿Ya? En el fondo es el administrador el que tiene que registrar ciertos datos y que tienen que mantenerse en la comunidad. ¿Ya? Esto, eh, un sistema informático permite procesar de mucho mejor manera los datos. ¿Ya? Es importante acá que las comunidades al momento en que nacen, cuando la inmobiliaria se hace cargo en el fondo, generan el primer reglamento de copropiedad, registren todos los datos de los dueños para la posteridad. ¿Ya? Por supuesto que los dueños van cambiando, hay un deber de la administración posterior de ir registrando cuáles son los nuevos domicilios, pero no hay duda de que un sistema informático permite manejar de mejor manera esos datos, y eso es algo que tiene relevancia para algo que vamos a ver después. ¿Ya? Pero en definitiva se trata de un primer acercamiento a el registro de datos que pueden ser utilizados para ciertos fines, eh, y que la ley lo hace de una forma un poco arcaica y que la tecnología ha logrado eh, suplir o mejorar esto a través del tratamiento de datos informáticos. Ya lo vamos a ver después, quizás suena un poco complejo, pero después lo vamos a ver en forma un poco más práctica.
¿Ya? Sigamos con el... digamos. Oye, cualquier cosa, a los que están viendo pueden hacer preguntas, nosotros lo podemos ver por el chat y se la transmitimos acá a Juan Pablo para que tengan su espacio y puedan responder sus dudas. Sí. Bueno, uno de los puntos, otro punto que también tiene mucho que ver con la tecnología y con este registro de datos que yo te mencionaba, es la cobranza judicial de gastos comunes, ¿ya? Eh, Antes de eso, quizás, esto lo hemos explicado en otras oportunidades, en charlas con EIPRO, pero en general hay dos formas de enfrentar una morosidad, ¿ya? Una de ellas es la que todos conocemos, que es el corte de suministro eléctrico, cuando hay moroso de 3 meses continuos o discontinuos, el fondo te permite generar un corte de suministro eléctrico siempre que esté establecido en el reglamento, etc. Ya en el fondo, la ley establece un mecanismo para obtener el pago de los gastos comunes, es un mecanismo que está conforme a la norma, a veces se generan otros tipos de mecanismos que son irregulares, por ejemplo el corte de agua, eh, incluso algunos reglamentos los establecen, pero son en definitiva irregulares. ¿Ya? La ley lo que establece y lo que aprueba es el corte de suministro eléctrico, establece medios para eso, eh, y esa sería una de las formas de obtener el pago de una morosidad, obtener el pago de un gasto común atrasado. Oye, Juan Pablo, y una duda porque a veces hemos visto que algunas comunidades tienen dudas y dicen como si está en reglamento interno, como que eso es mayor que la ley de copropiedad, pero eso es totalmente falso, ¿cierto? Sí, bueno, ahí entramos en un tema un poco distinto, en donde, claro, hay una norma que es la ley de copropiedad que está por sobre cualquier reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad es el que establece la inmobiliaria, es un reglamento que se puede modificar en la medida de que se junta un quórum para ello, y es el que establece multas, obligaciones, limitaciones a derecho, etc., ¿ya? Siempre cuando sea posible. No es posible, y este es un error muy común y es algo que hemos planteado en otras oportunidades, establecer reglamentos en una asamblea ordinaria, por ejemplo, ¿ya? Pasa mucho que las comunidades tienen un reglamento interno, eh, que no es el reglamento de copropiedad y que es irregular también. ¿Ya? Establecen muchas veces multas, obligaciones en estos reglamentos internos, pero que en verdad no tienen ninguna validez. Incluso si nosotros tuviéramos un reglamento de copropiedad que estableciera, por ejemplo, el corte de suministro eléctrico después de 2 meses de morosidad, aunque lo establezca el reglamento, es irregular, porque la ley establece que son 3 o más meses. Ya, o sea, en el fondo, el fundamento surge de la ley de copropiedad y en que da espacio para generar ciertas modificaciones en la norma. El reglamento de ninguna forma es un documento abierto en donde uno plasma lo que sea. Ya está limitado por una ley especial, que en este caso es la ley de copropiedad. Entonces, bueno, volviendo como al tema de cobranza judicial, estábamos viendo que está el corte de suministro eléctrico, y la cobranza judicial de gastos comunes. ¿Ya? La cobranza, por supuesto que puede existir una cobranza prejudicial, el envío de algún tipo de cartas, no sé, comunicaciones con los residentes o con los dueños para que exista un pago de por medio, pero finalmente el medio más efectivo para generar una cobranza es una cobranza judicial de gastos comunes. Eh, es una acción judicial ejecutiva que puede terminar con el remate del inmueble, inclusive, que no es tan larga, no demora tanto tiempo, en términos judiciales igual es, estamos hablando de 6 meses, un año, pero que en comparación a un juicio ordinario que dura 3 años, es un periodo bastante corto, ya donde lo más probable es que recuperes el dinero o la morosidad y que eventualmente puedas cobrar algún tipo de cosas como para recuperar el costo judicial. ¿Ya? ¿Qué pasa con la cobranza judicial de gastos comunes? Y uno de los grandes problemas que nosotros como estudios jurídicos vemos cuando las comunidades llegan a nosotros en busca de generar un cobro judicial es que no tienen los datos. Ya no cuentan con un registro del nombre del dueño, del RUT, otro domicilio, por ejemplo, y esos datos se vuelven fundamentales a la hora de iniciar una acción judicial, porque no podemos iniciar una acción sin saber el nombre completo del dueño. ¿Ya? Muchas veces las comunidades tienen, sobre todo las comunidades que trabajan sin software, sin sistema informático, eh, tienen datos en papel que se pierden, que al pasar de una administración a otra no tienen la información completa de cada uno de los residentes, sobre todo de los dueños.
Entonces, en ese caso, el estudio jurídico tiene que recopilar antecedentes, ir a conservar bienes raíces, juntar cierta documentación que muchas veces es difícil de encontrar, sobre todo o en aquellos condominios que tienen más, ¿ya? Entonces, ahí es importante que las comunidades cuenten con un buen tratamiento de datos, que tengan incorporados los domicilios, incorporados los nombres de los dueños, los nombres completos, ¿ya? En ese sentido, es súper positivo cuando se hace algún tipo de censo, por ejemplo, por llamarlo así, en donde se registra quiénes son los dueños, quiénes son los arrendatarios, etcétera, y mantener actualizada esa información. De hecho, la ley obliga al administrador a mantener actualizada esa información, ¿ya? Entonces, en definitiva, la tecnología en este caso nos sirve para mantener datos actualizados en el sistema, que no se pierden en la medida que pasa el tiempo y que perdamos el papel. Perfecto. Ahí el objetivo, obviamente, de nosotros como software es que todo sea lo más transparente y ágil posible. Esa data que tú mencionas, Juan Pablo, la tiene, por ejemplo, software como Edipro. Y también la idea es que entre software, cuando las comunidades ya tienen software uno o tienen otro, la idea es que se pueda hacer esa migración de manera fácil para que, por ejemplo, un estudio jurídico, cuando veas una cobranza judicial, pueda llegar y decir, ah, ya, perfecto, este es el nombre de apellido, entonces voy, hago todo el trámite y hago que te paguen al final la deuda. Claro, que es lo que más le interesa al final a la comunidad. Efectivamente. Y como último punto, en relación con la cobranza, el cobro del gasto común, este documento que se envía al domicilio, generado, por ejemplo, por un software de administración, es un título ejecutivo. Ya la ley 19.537 le otorga título ejecutivo al cobro del gasto común. ¿Qué significa esto? Que este documento es como un pagaré. Es un documento formal que puede ser cobrado por vía ejecutiva. Es decir, esa causa que yo te comento que puede durar 6 meses, un año, es un juicio ejecutivo. Si es que el cobro de gasto común no fuese un título ejecutivo, tendríamos que iniciar un juicio ordinario que podría demorar años, ¿ya? Entonces, en ese sentido, un sistema o un software permite contar con un documento mucho más formal que en tribunales puede ser tomado o puede ser recibido de mejor manera como un título como tal. ¿Ya? En ese sentido es positivo generar este documento a través del software. Bueno, oye, te hago una pregunta que quedó acá. Ariel Flores pregunta, ¿es una práctica legalmente aprobada la cual permite que la comunidad termine pagando un gasto común mayor a causa de la morosidad de algunos? Claro, lo que pasa es que si es que existe morosidad de 1, 2, 100 residentes, nosotros hemos visto hasta 500 condominios de 1000, ese recargo por la falta de pago lo tienen que ir asumiendo todos los vecinos, en definitiva. Y a la hora en que existe algún tipo de regularización, claro, en el fondo se va disminuyendo el valor total porque existe el pago de parte de uno de los vecinos. Pero ahí es importante que la comunidad haga el cobro. Ya hay muchas comunidades que no hacen el corte de suministro eléctrico y hay comunidades también que no hacen cobranza judicial. La cobranza judicial no es tan cara y finalmente hace que no se vayan generando estos atrasos de muchos residentes que va en perjuicio de los vecinos que sí están pagando. Uno podría entender que hay ciertos dueños o residentes que quizás tienen algún problema económico, que se ven complicados de pagar el gasto común en ciertas oportunidades, pero cuando esto se empieza a convertir en una práctica común y los vecinos dejan de pagar, porque no pasa nada si no pago en definitiva, y quizás prefiero comprarme otras cosas o pagar otras cosas, se va generando un perjuicio para la comunidad y eventualmente podría haber algún tipo de restricción. Entonces, es importante ahí que las comunidades en el fondo cobren, ¿ya? Y lo hagan a través del corte de suministro eléctrico, no necesitan abogado para eso, o que hagan una cobranza judicial, que no es tan cara, que es relativamente rápida y que funciona, porque si es que no se paga, es un remate del inmueble. ¿Ya? Entonces, es el medio idóneo y definitivo para hacer el juego. Buenísimo. La normativa vigente y la documentación en línea. Documentación en línea, creo que... Ah, perfecto. Bueno, una de las preguntas que nos hacen mucho y que nos llega más de parte de los residentes que de la comunidad en sí misma es si tiene que estar transparentada toda la documentación o todas las gestiones internas que se hagan en la comunidad, ¿ya?
La verdad es que no tiene que haber una, no tiene que transparentarse la documentación de manera constante. No es una obligación de la administración, no es una obligación del comité. Hay una asamblea ordinaria anual en la cual, a lo menos anual, en la cual tiene que existir una rendición de cuentas de la administración y en ella se deben entregar eh, o se deben exponer todos los documentos, libros de actas, transacciones, contratos, etcétera, ¿ya? Es una rendición de cuentas en el fondo en donde tiene que haber cierto acceso a documentación, pero eso no significa que exista una exposición de la documentación de forma constante, ¿ya? Esto podría, ¿por qué es así? Porque es por seguridad jurídica, ¿ya? Es decir, eh, es importante que los proveedores mantengan cierta reserva de su documentación, que no se estén exponiendo constantemente los cheques de la comunidad, información privada, etcétera, ¿ya? En ese sentido, es el comité de administración el que representa a la comunidad y quien puede estar constantemente revisando documentación, ya puede estar revisando, debe revisar los cheques, actas, etcétera, ya, pero no tiene que haber necesariamente una exposición hacia la comunidad de toda la documentación, porque en definitiva podría ser negativo, ya, y podría ser negativo también que la comunidad esté constantemente exigiendo documentación. Finalmente generas un recargo innecesario para la comunidad. Y ahora, sin perjuicio de esto, es muy útil que sí se transparente cierta documentación. Por ejemplo, libros de actas, ¿ya? O el libro de actas en donde se exponga cuáles son las actas, las decisiones de la comunidad, quizás con un cierto retraso por un tema de conflictos. Por ejemplo, imagínate que el comité de administración decide despedir a un trabajador por un tema en particular. No puede estarse exponiendo el acta públicamente, siendo que los trabajadores van a poder ver esta acta en donde se decide despedir a un trabajador en 3 meses, por ejemplo. Entonces, hay que mantener cierta prudencia en ese sentido, pero sí es positivo transparentar las actas, es positivo que la comunidad tenga la documentación del reglamento de copropiedad al día, sobre todo los nuevos residentes. Ya si llega un nuevo dueño, un arrendatario y tiene acceso al software, por ejemplo, puede en el software ver el reglamento de copropiedad de la comunidad que normalmente no le llega. ¿Ya? Cuando hay una venta, cuando hay un arriendo, muchas veces ese nuevo arrendatario o dueño no recibe el reglamento de copropiedad. Entonces, al tener acceso a un sistema informático, y ahí donde está la utilidad de la tecnología en este caso, puede ver el reglamento de copropiedad, puede ver las actas, viendo cuál es la orientación o cuál es el camino que está tomando la comunidad. ¿Ya? Así que en ese sentido me parece que contar con documentación en línea en un sistema en el que tienen acceso los residentes de manera privada, no está abierto al público general, podría ser útil. ¿Ya? Pero no es una obligación y hay que tenerlo presente también. Ahí te cuento algunos casos, por ejemplo, han llegado sobre todo las empresas de administración, como que siempre llegan y dicen, hoy tengo toda mi información como en un distinto lugar, en archivo de Excel, en archivo Drive, entonces ahí agradecen mucho un software que lo integre todo, sino que en un solo lugar puedas acceder a toda la información que tú necesitas de manera rápida, ágil, al alcance también del bolsillo para los propietarios y poder darle toda esa información al instante. Eso hace que la experiencia que generan los administradores o la comunidad en sí a sus propietarios sea mucho mejor. Claro. No, de todas maneras, es finalmente una utilidad tener toda la documentación a mano, así que es un tema bien importante. Oye, y esto, ¿cómo está relacionado al final con la administración desleal, que es un tema que nos está como ahí rondando? Sí, ¿Qué es primero la administración desleal, así como sí, hace poco se hizo una publicación de la administración desleal, entiendo que está en el blog de Pro, para que lo revisen. La administración desleal es un delito nuevo, surge el año antepasado, como de año. No hay mucha jurisprudencia ni doctrina al respecto. Eso significa que no hay muchas sentencias de tribunales que generan algún tipo de criterio de esta norma y no hay opiniones de expertos porque es un delito nuevo, ¿ya? Sí tenemos la experiencia extranjera en donde la administración desleal existe desde hace varios años, pero en Chile es algo nuevo. Ya la administración desleal, simplificándolo mucho, es una especie de estafa en donde el delito se produce desde adentro. Ya en el caso de una estafa existe un engaño, ¿cierto?, para obtener ciertos fines, pero normalmente es un externo que genera un engaño. En la administración desleal, tú le entregas la administración de tus bienes a una persona y esta persona negligentemente o con la intención de hacerlo,
eh, administra deslealmente, ya produce un perjuicio, en este caso para la comunidad, y eso constituye eventualmente un delito. ¿Ya? En ese sentido, y relacionándolo con lo que habíamos comentado antes, eh, contar con documentación en línea podría ser útil para que los mismos residentes o la misma comunidad en definitiva vayan viendo si es que existe algún tipo de administración desleal, si se está actuando negligentemente, tanto de la administración como del comité de administración. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo acá con el criterio de la administración desleal. Nosotros, como estudio jurídico, recibimos muchas dudas de parte de residentes que nos dicen, oye, mi administrador está robando, por ejemplo. O el comité, no sé, el típico comentario de que el presidente del comité se compró el auto nuevo, por ejemplo. Yo te diría que en base a nuestra estadística, el 99% de los casos no son administración, ¿ya? Y muchas veces, no sé, quizás hay una gestión que no es perfecta, quizás falta transparencia, falta de comunicación, o directamente a la gente le cae mal el presidente o el administrador. Eh, Hay casos en que sí, ya hay un porcentaje bajo en donde efectivamente hay negligencia, en donde sí hay administración desleal, pero la verdad es que muchas veces no. ¿Ya? Y en ese sentido es positivo que exista documentación transparentada, que la comunidad pueda recurrir, por ejemplo, a un estudio jurídico con esta documentación y decir, mira, tenemos esto, nos parece que esto está mal, que exista una revisión de por medio y al final decir, bueno, ¿sabes qué? Esto está en orden, quizás podríamos, no sé, transparentar alguna documentación o directamente acá que te prepara una guía criminal. ¿Ya? Pero la exposición de la documentación tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de ver qué es lo que se está haciendo, pero como te decía al principio, no, tampoco es una obligación. Sí, es una obligación en la rendición de cuentas anual en la Asamblea de Cuentas. Algunas preguntas. Marcelo dice, hola, ¿significa entonces que cualquier multa estipulada en un reglamento interno no tendría ninguna validez en su cobro? Sí, esa es la pregunta muy común. Claro, si el reglamento interno, comillas, un reglamento creado por la comunidad en una asamblea ordinaria, el comité, o lo hizo el administrador solo, y establece nuevas multas o establece nuevas obligaciones, ese reglamento no es válido, ya no tiene ninguna validez, no puede cobrarse la multa a partir de una obligación establecida en un reglamento creado y que no es una modificación del reglamento de cooperativa, ¿ya? Ahí la recomendación para la comunidad es modificar el reglamento de copropiedad. Hay un mecanismo, se estableció la ley, tampoco no tienes que hacerlo con abogado, por supuesto que si lo haces con abogado puede resultar con mayor profesionalismo, pero no requisitos. Y es la forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente las multas constituyen una afectación de derechos. Por ejemplo, un derecho a la propiedad, o podrían ser otros derechos, ¿ya? En definitiva, establecer obligaciones en un reglamento que está limitando los derechos de otros. Y esa limitación de derechos, lo que te dice la ley es que tiene que estar establecido en un reglamento de copropiedad, con un quórum. Cuando nosotros como comunidad, a través de un quórum alto, decidimos modificar el reglamento de copropiedad, que no es lo mismo que un comité en donde 3 personas deciden establecer obligaciones y limitar derechos. No sé si me explico, quizás me desordené un poco, pero finalmente es reglamento de copropiedad, debe ser modificado, ahí pueden establecer nuevas multas, obligaciones, lo que sea, cuando esté de acuerdo a la ley, el reglamento interno no tiene ninguna validez para efectos de multas y obligaciones. Buenísimo. Y Ariel Flores pregunta, como propietario, ¿puedo exigir rendición de cuentas si poseo dudas de alza o fluctuaciones en mi gasto común? Bueno, en ese caso, como comentaba anteriormente, la obligación es de una rendición de cuentas anual. ¿Ya? En ese sentido, es importante que las comunidades elijan correctamente a los miembros del comité. Ya es algo que nosotros constantemente estamos diciendo, muchas veces en la asamblea se postula quien sea, hay muy baja participación, y los que se postulan pueden generar irregularidades, problemas, etc. ¿Ya? Pero es este comité el que representa a la comunidad y el que finalmente es el que hace la revisión de documentación, de fluctuaciones o de lo que sea necesario hacer. Ya no es la comunidad. Y no es tampoco un vecino particular que pueda pedir cuando quiera documentación. Ahora, si existe algún punto específico en donde tú ves alguna irregularidad, algún cobro mal hecho, etcétera, claro, tú podrías pedirle la documentación a la administración
pero no tiene una obligación de darla, salvo que sea una rendición anual. Si tú quisieras, igual, que te entregue la documentación, ya tendrías que ir a policía local para que te entregue en el fondo toda para pedir la documentación a través del juzgado de policía local. ¿Ya? Suena quizás un poco como falto de transparencia, pero lo que quiere la ley es que se elija correctamente el comité, es que se haga una rendición de cuentas de forma ordenada y es que la comunidad sea responsable en el fondo en cómo se configura finalmente con sus representantes. Perfecto. Ya vamos a hacer el siguiente punto y todas las dudas que están quedando acá las vamos también a responder a medida que vamos avanzando a ver si con la temática. Entonces, tenemos la administración de espacios comunes. Bueno, este es un punto que establece la ley en su artículo 23, tiene que ver con una de las funciones del administrador, que es regular, ordenar, administrar los espacios comunes. ¿Ya? Este es un punto bien simple, en definitiva tiene que ver con cómo se administran esos espacios comunes y si es que hay alguna tecnología que pueda facilitarlo. Y yo creo que ustedes tienen como más conocimiento del tema. Sí, no, una de las cosas que más agradecen nuestros clientes administradores principalmente, es que las comunidades les va a agradecer a ellos, los llama y le dice muchas gracias por hacernos como la vida más fácil. Por ejemplo, cuando agendan automáticamente, reservan el espacio común, ya sea el quincho, la piscina, una sala, etcétera. Son muy agradecidos ya que no tienen que ir a la conserjería ni llamar, sino que todo está al alcance de su bolsillo. También eso se traduce para la notificación de visita, encomienda. Entonces, al final, una de las cosas que quiere Edipro es hacer que vivir en comunidad sea la mejor forma de vivir. Entonces, hay muchos administradores que están alineados con nuestro propósito y notifican cuando tienen Edipro a su comunidad de que pueden e incentivan constantemente a que usen estos mecanismos. De esa manera, todo se vuelve mucho más ágil y también los administradores lo empiezan a llamar menos, también lo felicitan y quedan muy agradecidos al final gracias a la tecnología. Perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que ya vamos a entrar en todo lo que es la nueva ley de copropiedad. Bueno, no se asusten con esta imagen, muy bonita. Se ve complicado, pero sí, bueno, Pablo nos va a aclarar. Bueno, me imagino que todos saben o tienen cierto conocimiento de que existe una modificación de la ley de copropiedad que se está tramitando en este minuto en el Congreso. Hace poco surgieron algunas noticias de que estaba aprobada la nueva ley de copropiedad. La verdad es que no es tan así. Quiero explicar muy someramente, porque si no estaríamos toda una tarde, cuál es el proceso de la modificación de la ley. Acá, en este caso, si pueden ver el punto inicial, que es un proyecto de ley, se genera en este caso a través del presidente, a través de un mensaje al presidente, en este caso fue la presidenta Bachelet. Se genera una discusión en una Cámara de Origen, que en este caso es el Senado, y bueno, se discute la nueva norma a través de procesos que son más complejos que lo que está establecido acá, pero básicamente hay discusiones, indicaciones, comisión de estudios, discusión de nuevo, hasta que se aprueba, ¿ya? Esa aprobación es la aprobación actual. En el fondo, se aprobó la nueva ley de copropiedad en la Cámara de Origen. Perfecto. Pasamos, por tanto, a una revisión de la Cámara Revisora. Es decir, el proyecto de ley pasa a la Cámara Revisora, en donde entra un nuevo proceso de análisis, de indicaciones, de discusión, para ser finalmente aprobado y promulgado finalmente por el presidente. O podría eventualmente volver de nuevo a la Cámara de Origen y finalmente ser aprobado y ser promulgado por el presidente. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que no sé si queda muy claro, pero falta. Hasta la mitad. Falta la mitad, es un proceso que es lento, y bueno, estamos moviéndonos hacia allá. La nueva ley de copropiedad establece buenos mecanismos que vamos a analizar y que tienen que ver mucho con la tecnología, pero también tienen muchas falencias que espero sean corregidas en la Cámara Revisora. Ya es lo que nosotros hemos planteado en el Congreso, pero no todo ha sido tomado en cuenta y hay muchas cosas que todavía faltan, ¿ya? Estamos en ese proceso en el fondo. Viene una nueva ley de copropiedad, no sabemos cuándo, esperamos que sea en el año 2020, y el proceso que viene ahora es entrar a la Cámara de Diputados, ya que es la Cámara de.
Bueno, ¿qué mejoras tiene esta nueva ley? Estamos hablando de algo eventual, ¿ya? Que no es algo que esté en la ley actualmente, sino que es algo que podría estar y que es muy probable que esté, lo vamos a analizar en ese sentido. Eh, Establece la nueva ley de copropiedad el establecimiento de un registro de copropietarios, ¿ya? En este caso la obligación viene de parte del residente, viene de parte del dueño, es decir, el dueño debe acercarse a la administración y registrar sus datos, ¿ya? Por supuesto que esto tiene mucha mayor relevancia si es que la comunidad cuenta con un sistema, con un software que le permita registrar esos datos, llevarlos de mejor manera, traspasarlos de una administración a otra, eh, y hace que sea un proceso mucho más eficiente y que tenga sentido esta modificación de la ley, en donde la obligación surge a partir del presidente. ¿Ya? Eh, en un sentido similar se establece la nueva ley, dice normativa vigente ahí, ojo que es normativa eventual y no es la ley 19.537, pero establece la nueva ley un correo electrónico como medio de votación. Ya esto es una gran novedad. Eh, Finalmente es el correo electrónico o a través del correo electrónico se van a poder generar consultas por escrito. Ya hay muchas situaciones o muchos requerimientos que tienen las comunidades en donde necesitan hacer una consulta por escrito. Por ejemplo, una modificación del reglamento, que es lo que conversábamos antes. La modificación del reglamento se puede hacer a través de una consulta por escrito, pero requiere un quórum muy alto, eh, es un proceso demoroso, cuesta conseguir a los vecinos, etcétera. Ya, en este caso, la nueva ley establece la posibilidad de hacer esa consulta por correo electrónico. Si es que se puede hacer por correo electrónico y la comunidad cuenta con una base de datos a través de un software que permite el envío masivo, por ejemplo, de correos electrónicos, estamos un paso más allá de generar una votación mucho más simple, Con mucha más participación también. o tener mucha más participación y poder, por ejemplo, modificar el reglamento, que es algo que cuesta tanto con la normativa actual. Ya en ese sentido, la nueva ley es positiva al establecer el correo electrónico. Igual hay que tener presente que el correo electrónico es algo que surge en el año, no sé, 97 probablemente, como cuando estaba recién surgiendo la otra ley, y, y si bien es un elemento muy utilizado actualmente, no deja de ser algo, entre comillas, un poco obsoleto. O sea, la nueva ley podría establecer más que correos electrónicos, podría establecer que las votaciones se hagan directamente a través de sistemas que permitan, por ejemplo, tomar datos, generar estadísticas, proyecciones, etcétera, ¿ya? En este caso solo lo están haciendo con los correos electrónicos, pero que exista una modificación en ese sentido, porque creo que las posibilidades van mucho más allá, sobre todo manteniendo un software. Claro. Bueno, en similar sentido, también como algo eventual, hay que tenerlo muy presente, es el llamado a asamblea, en este caso, igual que el punto anterior, se puede hacer a través de un correo electrónico. Ya, lo mismo que el punto anterior, si cuentas con un software, por supuesto que tiene una base de datos más ordenada, que pueden llamar a asambleas y aumentar la participación. En general la gente, yo lo revisa más su correo o le da más importancia al correo que a la carta. ¿Ya? Eso con respecto al llamado a asamblea. Y bueno, en general, esos son los cambios de la nueva ley. Tiene que ver básicamente con la utilización del correo electrónico, que lo establece a lo largo de toda la nueva norma, en muchos sentidos, y es algo muy positivo. Y finalmente, ¿qué viene? En fondo, ¿cuál es el futuro de la ley de copropiedad y de la relación con la tecnología? Y acabo de dar mi opinión, me parece que la nueva ley y la ley actual, por supuesto, eh, fallan en el establecimiento de automatización de procesos. Y no solo la ley de copropiedad, sino que otras normativas y otras instituciones están fallando en la conexión y la automatización de procesos. Por ejemplo, en términos más simples, el conservador de bienes raíces, si bien han digitalizado mucha documentación, todavía mantienen sistemas demasiado antiguos. Ya no es posible, por ejemplo, sería ideal que un software de una comunidad pudiera conectarse directamente con el conservador de bienes raíces para recopilar quién es el dueño. Si tenemos quién es el dueño, podemos generar una cobranza judicial mucho más fácil y casi instantánea. En este caso, hoy en día lo que hay que hacer es ir al conservador, buscar la información, muchas veces cuesta encontrarla, o podría no existir eventualmente, y eso genera, por supuesto, muchos problemas. ¿Ya? Entonces, ahí
y es algo que nosotros hemos tratado de manifestar en el Congreso. Eh, las normativas tienen que actualizarse hacia nuevos sistemas, la automatización de procesos es lo que viene, se tiene que automatizar el servicio de proceso interno, conservar bienes raíces y además debiera generar conexiones con sistemas que podrían ser utilizados por empresas, en este caso por comunidades en el fondo, que funcionarían mucho mejor si tuviéramos como otras instituciones automatizadas. Perfecto. Y al final la sensación que nos deja como la nueva ley, o la eventual nueva ley, es que sería un paso importante, pero como que falta más. Ya actualmente hay tecnologías, se pueden integrar sistemas, tanto para las comunidades como para el servicio de impuesto interno, que le harían la vida mucho más fácil a cada uno de nosotros, tanto a las empresas, también a las comunidades. Entonces, como compartimos esa visión contigo de que bien, un buen paso, pero ¿por qué no más? Así que ojalá que Armin sea escuchado ahí como un experto. Esperamos, yo creo que la tecnología, el software ha sido útil en mejorar procesos de una ley que ya es antigua. ¿Ya? Las normas antes duraban mucho más, pero es que los tiempos están cambiando muy rápido. Entonces es importante que se actualicen o que establezcan como una visión futura. Yo creo que en ese sentido un software permite mejorar una gestión en una comunidad, permite suplir ciertas necesidades de la comunidad, y creo que la nueva ley de copropiedad le da potencia aún más el software al establecer, por ejemplo, esta comunicación con correo y la conexión con los datos que podemos generar. Ya falta más, y no tiene que ver solamente con la ley de copropiedad, sino que tiene que ver con una mejora, una actualización, mejorar la tecnología de las instituciones. Claro que sí. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Para esto pueden hacer más preguntas ahora, para que Juan Pablo la responda, o también las puedo responder yo. Acá nos pregunta Willy Bass. Más allá de la obligación de responsabilidad de honrar los gastos comunes, ¿podría devenir en una violación a un derecho fundamental a la vida y al derecho a la defensa el corte material del servicio de electricidad de un comunero si no es ordenada por un juez, donde se le haya ido oído al deudor? No se le haya oído al deudor. Mira, lo que pasa es que el corte de suministro eléctrico está establecido por ley. ¿Ya? Podría eventualmente declararse inconstitucional una norma legal. Eso es algo que debería ser requerido en el fondo y podría discutirse. ¿Ya? A mi juicio, no hay una afectación de un derecho fundamental en el corte del suministro eléctrico. Ya no afecta la vida, salvo que, por supuesto, exista algún dependiente de electricidad. Sí, claro, pero en casos regulares, a mi juicio no existe una afectación a derechos fundamentales, como si la habría, por ejemplo, en el corte del agua. ¿Ya? Entonces, pero es algo que se podría reclamar y se podría discutir. No creo que se discuta porque se entiende en general que no hay una afectación a un derecho fundamental. Perfecto. Ahora vamos con Fran Mejía. ¿Se puede cambiar el reglamento interno en asamblea ordinaria? Sí, o sea, si entendemos que el reglamento interno es el reglamento de copropiedad, no se puede. Tiene que ser modificado a través de una asamblea extraordinaria, cumpliendo con el quórum, y ahí es donde la nueva ley, a través de una votación por correo, generaría una forma más fácil de modificar el reglamento. Pero no se puede modificar este reglamento de copropiedad a través de una asamblea ordinaria. El reglamento interno, como ya mencionamos, es irregular, no tiene ninguna validez, por tanto, se modifica o no tiene ninguna implicancia práctica. Perfecto. Vamos a Frank Mejías otra vez. ¿A partir de cuántos gastos comunes pendientes se puede hacer una cobranza judicial? A diferencia del corte de suministro eléctrico, en donde se requieren 3 meses continuos o discontinuos, la cobranza judicial es desde que se genera la morosidad. Por tanto, tú podrías generar una cobranza a partir de un mes. O sea, tienes un mes, venció el cobro del gasto común y puedes cobrarlo con tu título ejecutivo, que es el cobro del gasto común. Por supuesto que por lógica, lo ideal es que sean a lo menos 3 meses. O 2 incluso, si quieres generar una costumbre de pago. Por ejemplo, nosotros como ARMIS, como estudio jurídico, tenemos planes de cobranza judicial en donde se genera cobranza para que la comunidad genere una costumbre de pago. Entonces, 2 meses de morosidad, se hace cobranza judicial, la gente paga y en el fondo lo vas haciendo hasta que la gente se acostumbra. Suena un poco feo, pero en definitiva es importante que la gente pague, porque si no, son los vecinos los que se empiezan a ver afectados. ¿Ya? Claro. Entonces, lo puedes hacer en un mes, yo te recomiendo 2 meses en adelante. Idealmente 3 también. Bueno. En caso de una comunidad que esté dividida en 7 subsectores, ¿cómo se les puede obligar a pagar los gastos comunes
a la comunidad, ya que llevan 2 años, no, a la cuarta comunidad, ya que llevan 2 años sin hacerlo y no quieren traspasar los dineros de los mismos gastos comunes de ese subsector, entonces no tenemos o no contamos con todos los dineros para pagar o sea, lo que todos ocupan. Bueno, entramos en un temazo, que da para un webinar completo, una charla completa quizás, una película. Pero las inmobiliarias cometen muchos errores, ¿ya? Uno de esos errores es establecer sectores en comunidades eh, y separarlos erróneamente. Ese caso requiere un análisis específico, ¿ya? Porque la configuración de distintos sectores puede ser muy variada. Puede que estemos hablando de un condominio que tenga, que esté separado por torres, por ejemplo, en donde configuraron una especie de gasto común por torre que es irregular probablemente. Incluso en que esté establecido el reglamento, lo más probable es que sea irregular. Hay otros tipos de condominios en donde son distintas comunidades, distintos condominios que están en un solo espacio común, muchas veces tienen un elemento común, como una laguna, un campo de golf, un terreno, pero son distintas comunidades. Y al generar el cobro de gasto común, al unir sus cobros de gastos comunes, se generan muchos conflictos, porque finalmente no hay como un mecanismo legal a partir de la ley de copropiedad para hacer ese cobro, ¿ya? Salvo que se genere una administración conjunta, que muchas veces también las inmobiliarias las regulan erróneamente al inicio. Entonces, lamentablemente no puedo dar una respuesta específica porque eso requiere mayor análisis. O sea, podría ser cualquier cosa. A nosotros nos llegan muchas causas o muchas situaciones de comunidades que tienen lagunas, campos de golf, en donde se ven en conflicto con otras porque una no pagó, porque el campo de golf, etcétera, y finalmente lo que se tiene que hacer es un estudio de título, un análisis de quién es dueño de qué, de cómo está establecido el reglamento y cómo se hace el cobro final, ¿ya? Pero es una respuesta demasiado variada y, como te digo, da para una discusión completa. Perfecto, entiendo. Manuel, tiene otra pregunta. Hola, en caso que una unidad esté desocupada y con morosidad de gastos comunes en más de 18 meses, más de 3 millones de pesos, ¿cómo es posible recuperar ese dinero, ya que por monto en una demanda judicial es imposible que sentencien el remate del departamento? ¿Qué sería más conveniente en ese caso? Sabes que eventualmente el remate del inmueble sí podría ser aprobado por un tribunal, ¿ya? Requiere, o sea, por supuesto que tiene que ver con el criterio del tribunal. Yo recomiendo que hagan la cobranza judicial igual. Normalmente, el 100% de las cobranzas judiciales que nosotros hemos generado, la gente finalmente paga, ¿ya? Porque ven el riesgo de un remate. Entonces, aunque sea una deuda de 300.000, de 500.000 pesos, nadie quiere enfrentarse a una instancia judicial. Probablemente van a tener que contratar abogados, eh, que les van a cobrar un monto bastante alto, y en ese sentido se hace más simple pagar. ¿Ya? Y como ven en el fondo la demanda presentada, pagan. Entonces, puede que no llegues al remate del inmueble. ¿Ya? Y ojalá no nos estén viendo residentes morosos, pero puede que no vayas a llegar hasta el final, pero la causa judicial misma ya genera cierta incomodidad y hace que la gente pague. En la práctica, la gente paga con una instancia judicial. Sí, nadie quiere verse afectado No, juicio ni nada. no, Claro. no. Oye, mira, acá te quieren contactar. Entonces dicen, ¿cómo te pueden contactar para revisar el caso que he tenido unas comunidades? Sí, bueno, en su caso son complejos, pero legalmente son bien entretenidos. Contacto @ armis.cl o www.armis.cl en el formulario. ¿Ya? Perfecto. También si quieres puedes dejar tus datos en el chat y ahí Juan Pablo te contacta. John Gallardo. Hay un artículo que indica que el comité puede dictaminar disposiciones de carácter general que tengan por objeto reglamentar el uso de espacios comunes. Sí, en general, la administración como tal implica la reglamentación de espacios comunes. En el fondo, es la administración, de la administración deviene el deber de administrar los espacios comunes. Y eso implica regular horarios, regular formas, etcétera. ¿Ya? Y de ahí se da cierto margen, por ejemplo, para que se establezca, no sé, un requerimiento, un cheque, para cubrir gastos en caso de que se produzca algún daño. O sea, eso es administración, ¿ya? Podría eventualmente ser discutido por algún tribunal. Estamos ante una norma que se discute mucho en tribunales,
principalmente porque funcionan juzgados de policía local, que son tribunales que tienen distintos criterios porque no están unificados. Entonces podría ser discutido, pero a mi juicio, de la administración de bienes, la posibilidad de establecer horarios o de regular de mejor manera el uso de los espacios públicos. Perfecto. Ya vamos a hacer dos preguntas más, que se nos va el tiempo. Eh, Vilma, hola, ¿se pueden demandar a una administración y comité anterior que ya no ejercen hace un año, ya que la comunidad los sacó por robo durante dos, pero sin pruebas, ya que no entregaron documentación alguna? Sí, en ese caso, la administración del leal, lo que comentábamos en su minuto, es el medio idóneo. La administración se presenta a través de una querella criminal, por ejemplo, o a través de una denuncia pública, en contra de los que resultan responsables. O sea, ni siquiera tienes que accionarla en contra de personas específicas. Y es la misma fiscalía la que se va a encargar de generar cierta investigación. Si tú lo haces a través de una querella criminal, con abogados, por ejemplo, son estos abogados los que pueden insistir a la fiscalía para que generen cierta investigación y exijan, por ejemplo, la entrega de documentación, ¿ya? Pero sí, si en el fondo el delito fue hace un año, y tú sabes que existe un delito, pero no tienes claro quién fue, es la misma fiscalía la que finalmente se va a encargar de generar la investigación. Ahí tú puedes hacerlo a través de una denuncia, como vas a Carabineros, a Fiscalía, presentas la denuncia y se va a investigar. Ya, si tú haces a través de un abogado con querella criminal, tienes la ventaja de que el abogado puede insistir y puede pedir, por ejemplo, ciertas investigaciones y normalmente las causas se procesan mucho más. Es típico de cuando hay una denuncia, se lleva un documento en donde dice como esto no se puede investigar porque falta documentación. En el caso de que se accione a través de un abogado, el abogado exige cierta investigación. Cuando vayan a entrevistar a tal persona, hagan esto otro, y bueno, ahí los mismos carabineros o la fiscalía van recopilando cierta documentación que después es útil para dirigirse en contra de ellos y condenarlos por algún tipo de delito. Bueno, la última pregunta. ¿Puede el comité revocar una normativa de administración de bienes dispuesta por el administrador? Lo que pasa es que la comunidad es el que manda acá. ¿Ya? La comunidad está representada por el comité de administración, por tanto está por sobre el administrador. En ese sentido, la comunidad podría requerir ciertos cambios de criterio. Ahora, también hay que tener presente que el administrador tiene ciertas responsabilidades civiles. eh, por ejemplo, no sé, es complicado si el comité dice, ¿sabes qué? No vamos a pedir seguros de incendio, ¿no? Y no vamos a controlar. Ahí el administrador se podría, si expresa la decisión del comité, que es alguien que está sobre en el fondo del administrador, es el administrador el que se podría verse perjudicado civilmente. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema de criterio, en el fondo, o sea, el comité efectivamente direcciona al administrador, pero es el administrador finalmente quien administra. ¿Ya? Responde por Y algunos es el que temas. responde civilmente. Entonces, es importante ahí que el administrador también haga respetar su función, eh, pero si el comité tiene ciertos criterios, puede ir dirigiendo al administrador en ciertos puntos. Perfecto. Buenísimo. Entonces ya estamos dando por finalizado este webinar. Por último, Juan Pablo, te quería preguntar, ya que como vimos hay hartas inquietudes con respecto a todo lo que es el tema de ley de copropiedad, como dónde recomendarías informarse a las personas en temas no tan profundos y más profundos en torno a este tema? Bueno, yo creo que el lugar básico inicial es la ley. Ya la ley de copropiedad, 19.537, léanla, si son administradores tienen que leerse la ley de copropiedad, no pueden estar trabajando como administradores sin haberse leído. Un segundo lugar podría ser el blog de ICRO, el blog, según lo que hemos visto y hemos nosotros aportado también en algunos puntos, han estado generando bastante información, contenido, como para ir educando a los administradores, miembros del comité, etcétera. Y bueno, también nos pueden visitar nosotros, tenemos un blog también en arbis.cl, o directamente nos pueden hacer consultas también a través de nuestro correo, contacto @arbis.cl, ningún problema con apoyar ahí en cualquier cosa. Buenísimo. Y recuerden que si son clientes de Dipro, tienen derecho a 2 consultas gratis que responde Armis al mes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado y vamos a estar informando más en nuestras redes sociales para nuevos eventos presenciales y también webinars. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias.